Los seres humanos vivimos sedientos de esperanza. Deseamos paz, deseamos seguridad. C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, dijo lo siguiente: la historia humana es el largo y terrible relato de cómo las personas viven buscando que algo que no sea Dios las haga felices. Vuelvo a repetir, la historia humana es el largo y terrible relato de cómo las personas viven buscando que algo que no sea Dios los haga felices. Pero como diría aquel himno clásico, solo Dios hace al hombre feliz. Porque la felicidad, hermanos, es mucho más que sentirse alegre. Es mucho más que pensar que estamos gozando de bienestar, de un tiempo de prosperidad o de abundancia. Lo hermoso de la felicidad que Dios da es que sea en la cumbre del gozo o en el valle de la sombra de muerte, el cristiano tiene el gozo del Señor, y el gozo del Señor es su fuerza. Así que los seres humanos, mis queridos hermanos, vivimos sedientos de esperanza, de paz, de seguridad. Y quizá este sentimiento se hace cada vez más profundo en la medida en que nos damos cuenta de que nuestro mundo cada vez tiene menos paz y estamos menos seguros. Vivimos en una sociedad con fuertes sentimientos de desesperanza. Y vaya que hay motivos para estar desesperanzados. Este año es el año más violento, por lo menos de los últimos 20 años que se está midiendo la violencia en nuestro país. Quizá Querétaro, un lugar que razonablemente vive cierta seguridad, lo miramos como lejano, como un poco ajeno. Pero el día de ayer, mis queridos hermanos, a 3-4 cuadras de mi casa, allá en el sur de la ciudad, un hombre que solía poner su puesto de tacos en una combi fue asesinado a balazos. Y entonces uno mira el ambiente social, uno mira el ambiente económico, uno mira lo que está ocurriendo, y no puede uno dejar de pensar de que no se vislumbran buenos tiempos. Y por más que uno se quiera unir a los optimistas, ¿verdad? No puede uno encontrar motivos en este mundo para sentirnos que estamos seguros y podamos estar llenos de esperanza. Vivimos un ambiente de corrupción escandalosa, de proporciones inimaginables en nuestros gobiernos, en nuestras empresas, en todos los niveles de nuestra sociedad. Porque sabes, la corrupción no es el gobierno, la corrupción comenzó en casa. Y eso refleja el estado de descomposición y decadencia en que está nuestra sociedad. Vivimos en una constante estrechez económica. ¿O quién puede decir aquí que tiene todo y le alcanza para todo? Siempre andamos batallando. Un país tan rico, lleno de recursos naturales y sufriendo estrechez económica. Pero también en nuestras relaciones personales, muchos van cargando en la vida con relaciones rotas, con relaciones destruidas, con matrimonios partidos, con vidas realmente rotas y dañadas por el propio pecado. Y todavía, ¿verdad?, para acabar de completar la lista, muchas veces Dios permite por alguna razón que nos lleguen tragedias inesperadas a nuestra vida. Así que el futuro no se mira nada prometedor. No parece que haya alguien o algo que pudiera cambiar la decadencia sistémica en que está sumida nuestra sociedad.
Sin embargo, en el fondo de nuestro corazón estoy seguro que la mayoría de nosotros alberga una pizca de esperanza de que las cosas pueden cambiar. Porque miren, nosotros como cristianos, allá en el eco de la escritura en nuestra mente, recordamos que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 20. Ahora, los tiempos, hermanos, no han cambiado tanto. La sociedad judía de un siglo antes de Cristo, ¿verdad?, vivía en un fuerte sentimiento de desesperanza. Si uno mira la historia del pueblo de Dios algunos siglos antes, ¿verdad?, de que viniera nuestro Señor Jesucristo, uno va a encontrar un ambiente social duro, difícil para el pueblo de Dios. Los grandes imperios de aquella época, los persas, los babilonios, los griegos y en la época de Jesús los romanos, habían tratado con demasiada crueldad a los pueblos que habían conquistado y ellos vivían en una profunda desesperanza. Lo único que les mantenía en pie y albergando esperanza para el futuro eran aquellas escrituras que los profetas habían escrito, hablando de que Dios levantaría un Mesías, un ungido, un libertador para Israel. Y entre más se acentuaba la crisis y ese sentido de abandono, de desesperanza en esta sociedad, más crecía lo que los teólogos llaman la esperanza mesiánica. Aquel que ha de venir, así se referían los judíos de un siglo antes de Cristo, a esa esperanza de que habría un rey y libertador que por fin traería paz y seguridad al pueblo de Dios, a la nación de Israel. Y yo creo que en ese sentido, mis queridos hermanos y amigos, compartimos una sensación similar a este pueblo oprimido, el pueblo de Dios. Aquellos días de grande gloria de los tres principales reyes de Israel. A ver, dígame cuáles fueron los tres más grandes reyes de Israel. Y antes, Saúl, David y Salomón. Días gloriosos, días de paz, días de abundancia, días de alegría, días de construcciones majestuosas. Recordará usted la casa de David, la ciudad amurallada, el templo glorioso de Jerusalén. Esos tiempos habían quedado atrás, prácticamente en el olvido. Por esa razón, los judíos del primer siglo, muy similar a nuestros días, vivía con la esperanza de la aparición de un gran líder político, militar, que destruyera a los romanos y estableciera un reino duradero en Israel. Por eso esperaban a este Mesías. Ahora, no quiero traerte un mensaje de desesperanza. Al contrario, quiero decirte que no pierdas la esperanza. Porque quiero decirte que en medio de situaciones de crisis, en medio de situaciones de desesperación social, Dios no se olvida de nosotros. Dios no se olvida de ti. Dios provee esperanza en los tiempos de aflicción. Y vamos a mirar 4 breves pasajes del Antiguo Testamento que fundamentaban la esperanza mesiánica de los judíos del primer siglo. Por favor, abre tu Biblia en el libro del Génesis, el libro de los orígenes, el libro del Génesis, capítulo 49. Génesis, capítulo 49. Dios provee esperanza en los tiempos difíciles. Y el mismo Jacob, fíjate qué tan antiguo me fui.
cuánto tiempo atrás estamos retrocediendo, pero el mismo Jacob, antes de su muerte, profetiza en el 49:10 lo siguiente: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislar entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Desde este pasaje tan antiguo en Génesis, comienza a vislumbrarse que el plan de Dios para la humanidad es mucho más grande que un hombre como Abraham o Isaac o Jacob, mucho más grande que 12 hermanos que a la postre formarán las 12 tribus de Israel. Un plan mucho más grande que una nación bendecida por Dios a través primeramente de los jueces, ustedes recordarán, luego los reyes en el libro de Crónicas, Reyes. El plan de Dios es mucho más grande. El plan de Dios se lo revela a Abraham cuando le dice en Génesis: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. De ese tamaño es el plan. Y aquí Jacob, en su lecho de muerte, él proféticamente mira que va a haber alguien, que va a venir Silo, y a él se congregarán los pueblos. Siglos después, en Samuel capítulo 7, Dios le promete a David un nombre, una casa, un reino y un rey para siempre. El plan se sigue entretejiendo, se sigue revelando. Vamos al libro del profeta Isaías, por favor, capítulo 7. Isaías capítulo 7, versículo 14. Cuando lo tengas te voy a pedir que te pongas de pie y vamos a leerlo todos de manera coral. Isaías capítulo 7. Si hubiera premios, ya varios ganaron, ¿verdad? El premio al esgrima bíblico. Isaías capítulo 7, versículo 14. Voy a leer en Reina Valera 60, así que si tienes tu Biblia en tu smartphone, cámbiate a esa versión. Y vamos a leerlos todos juntos. Isaías 7, 14. Comenzamos. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Muy bien, pueden tomar su lugar. Gracias. Entonces, Dios pone interesante la cosa porque comienza a revelarnos, como a desenredar la madeja, ¿verdad? Y mostrarnos cómo va avanzando Él su plan de tener un Salvador. Y los versículos nos empiezan a revelar la naturaleza de este Rey libertador. Isaías 7:14 entonces dice: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. ¿Y cuál será su nombre? Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces, en la mente del judío que leía, del israelita, del judío, estos pasajes eran un sinfín de expectativas, de preguntas, de cuál es la naturaleza de este hijo que está siendo prometido. Porque es un hombre, pero a la vez Dios dice aquí, Isaías se le revela que es Dios con nosotros. Y es que en el Antiguo Testamento el plan de que Dios se haría como nosotros se va revelando poco a poco. No es tan claro como para nosotros en la revelación neotestamentaria, pero la palabra aquí dice que Él es Emmanuel.
Y esto es algo sorprendente, cómo el Dios eterno, el Dios creador, el Dios 3 veces santo, porque así lo ve Isaías en el capítulo 6, santo, santo, santo es el Señor. Ay de mí que soy hombre muerto, dice Isaías. Este Dios 3 veces santo, hermanos, decide morar con nosotros los pecadores. Entonces el plan empieza a revelarse. Libro de Isaías, no lo pierdas, capítulo 9, versículos 6 y 7. Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. A ver, todos los hombres lo van a leer conmigo en voz fuerte, masculina, ¿verdad? Chicas, ¿quieren oír voz masculina? Ok, vamos a leerlo todos los hombres. ¿Lo tienen, hombres? Por favor, voz masculina. Voz del locutor. No sé si les he platicado alguna vez, mi abuelo fue locutor. Y el otro día me metió la curiosidad mi mamá, porque estábamos hablando un poco. Yo no lo conocí, y tampoco fue un gran tipo, pero bueno, lo que yo decía es cómo en el caos familiar la gracia de Dios irrumpe y nos alcanza. Pero una anécdota que le quiero contar es porque dicen que las mujeres querían conocer a ese locutor de gran voz. Y alguien narra la historia de Carmelino Pérez Jiménez, allá en Tapachula, Chiapas, que las chicas decían, es usted, porque si fuera usted tan guapo como es su voz, o sea, no era guapo mi abuelo, es lo que quiero decir. Bueno, entonces, hombres, vamos a leer con voz fuerte del locutor. Dice la palabra del Señor, Isaías 9:6, Reina Valera, todos juntos. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, fuerte, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Denle un fuerte aplauso a todos esos hombres que han contribuido a leer, sí, ¿no? Que de repente leer, ¿verdad? Leer este hermoso pasaje. ¿Se imaginan entonces? Pónganse por un momento en los zapatos de ese judío que está siendo oprimido en el siglo previo antes de Cristo. Muchos crucificados, altos impuestos a Roma. Cualquiera que medio se sublevaba era digno de muerte. No tenían valor. Así era el imperio romano. Era como una máquina de muerte, dicen. Imagínate, Roma se fundó el siglo IV antes de Cristo y sus últimos vestigios fueron hasta que cayó Constantinopla, 17 siglos después. No nos imaginamos, ¿verdad?, todo ese tiempo. Pero aquí Isaías nos vuelve a revelar un poco más de la naturaleza de este rey libertador. Y dice, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, hay un principado sobre su hombro y se llamará 5 nombres que nos revelan su naturaleza. El admirable, alguien a quien las naciones admirarán, a quien las personas admirarán, a quien las personas seguirán. Será digno y objeto de gloria, de honra,
este admirable. Es un consejero. ¿Qué dice más? Es un Dios fuerte. El Padre eterno. El príncipe de la paz. ¿Se imaginan? Un judío del siglo I antes de Cristo, esperando la redención de Israel, recordando estas maravillosas profecías. No pierdas la fe. El Evangelio según San Lucas nos narra la historia de dos ancianos. Simeón, Ana, dos viejitos. Muchos viejitos hoy despreciados en nuestra sociedad, pero no en la iglesia, hermanos. Son honra las canas que Dios les ha dado, hermanos. A ver, ¿dónde están nuestros viejitos aquí en la iglesia? Ay, gracias, gracias. Démosle un fuerte aplauso a nuestros ancianos. Porque sabes, no han perdido la esperanza. Simeón, me impresiona el testimonio de Lucas, cuando dice que Dios, el Espíritu, le había dicho que no vería muerte hasta no ver al ungido de Dios. Muchos estamos jóvenes y ya perdimos la esperanza. La mayoría de personas pasan frecuentemente por periodos de depresión, de tristeza, de desesperanza. Porque creo que están poniendo su esperanza en cosas en las cuales no debemos poner nuestra esperanza. ¿En qué pones tu esperanza? A lo mejor pones tu esperanza en que eres joven, pero la juventud es pasajera. Los que más o menos son de mi rodada de edad, ¿verdad? Tengo 45 años, se ha ido rapidísimo, ¿no? O sea, en un abrir y cerrar de ojos dejamos de ser los jovenzuelos, ¿verdad? Chavos de corazón, ¿verdad? Pero ya llegamos a la edad de oro, ¿verdad? O casi, oro por mis reumas, oro por mis rodillas. O no está usted ahí, es que antes no me dolía. Pues ya ahora te duele, dice mi madre, ya llegaste a la edad. Pero se va rápido. No puedes poner tu esperanza en la juventud, porque es pasajera. Probablemente estás poniendo tu esperanza en tu dinero. Pero las riquezas son pasajeras. Quizás estás poniendo tu esperanza en tu salud. Siento fuerte. Pero igual la salud se puede quebrantar de un día para otro. Quizás estás poniendo tu esperanza en que estás fuerte, en que estás guapa, en que estés un hombre apuesto. Eso es pasajero. Y es que el mundo, fíjate bien, nos lleva a poner nuestra esperanza en cosas pasajeras. ¿O no? Pero nuestra esperanza, si tú eres cristiano, está en Dios, quien es eterno, quien es rey, quien es el dador de la vida. Él es nuestra esperanza. Y entonces estos pasajes del Antiguo Testamento son fuente de esperanza para todos nosotros. Porque Jesús no es cualquier hombre. Jesús es Dios.
hecho carne. Por alguna razón, hermanos, que no entendemos, Dios quiso relacionarse con nosotros. Él ha dado el primer paso. Jesús es la puerta para entrar al reino de Dios. Él es el camino al Padre. Él es el mediador entre Dios y los hombres. Él es la única y real posibilidad de poder palpar a Dios. Juan capítulo 1 versículo 14 dice: y habitó entre nosotros y vimos su gloria. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y es que Dios, hermanos, no miró nuestra aflicción y desde la distancia se compadeció de nosotros. Dios quiso visitarnos, quiso saber lo que es ser hombre, quiso caminar entre nosotros, quiso palpar de primera mano lo que el pecado ha ocasionado en la raza humana. Él pudo saber lo que era el dolor, lo que era llorar, lo que era tener sed, lo que era tener hambre. Él pudo ver la opresión que unos hombres hacen unos contra otros. Jesús pudo palpar de primera mano lo que es sufrir por la enfermedad. Jesús también, hermanos, pudo ver que el príncipe de las tinieblas tiene atados a muchos a través de su poder, pero Jesús es rey libertador. Y Él vino para hacernos a ti y a mí libres. ¿Somos libres? ¡Somos libres! Él es rey, Él es salvador, Él es libertador. Entonces, hermanos, nosotros debemos venir con esperanza y vivirla y mostrarla a aquellos que no tienen esperanza. La mayoría de nuestros jóvenes hoy no piensan en el futuro, no les interesa porque no ven esperanza, por eso se enfocan en el hoy. Lo que puedo tener, lo que puedo disfrutar, lo que puedo experimentar hoy, como si el mañana no fuera a existir. Y no se dan cuenta que a veces terminan tomando decisiones que les van a marcar por el resto de su vida. Pero Dios, dice Hebreos capítulo 4 versículo 15, Jesús es nuestro sumo sacerdote, y tal sumo sacerdote nos convenía porque Él comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Vamos a seguir en el Antiguo Testamento, Miqueas capítulo 5. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Y el plan se sigue revelando. Vendrá Siloh, y a él se congregarán los pueblos. La Virgen dará a luz un hijo, se llamará su nombre Emmanuel. Y un niño les es nacido, les es dado su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Miqueas 5:2 dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio hasta los días de la eternidad. Dice Dios, ahí les va otra pista, ¿no? Siglos después, a Miqueas, profetas de la cautividad. ¿Y ahora qué les revela? Les revela el lugar de nacimiento del Mesías. ¿Dónde nació el Mesías? En Belén de Judá. Casi 500 años antes del nacimiento de Cristo fue profetizado el lugar de su nacimiento. Y luego
un detalle más de su naturaleza. ¿Cuándo comienzan sus días? ¿Qué dice ahí al final del texto? Él es eterno. Así de simple. Era algo que quizá luchaba la mente de los judíos, pero ese Mesías, ese Rey, ese Salvador, ese Libertador, es Dios mismo, hecho hombre. Por eso podemos tener esperanza, hermano. Por eso creer en Dios no debe ser un concepto mental alejado de nuestra realidad cotidiana. Creer en Dios es algo tan tangible como que Dios se hizo como nosotros. Dios hecho carne. Dios encarnado. Comprendiendo perfectamente tu condición y mi condición. Por eso nosotros, con toda confianza, podemos acercarnos a Dios en nuestras alegrías, pero también en nuestras tristezas. En el día de la abundancia, pero también en el día de la escasez. En el día del gozo, pero también en el día de nuestra aflicción. Y nosotros, tú y yo, tenemos ese tesoro aquí, por la fe, en nuestros corazones. Y es un tesoro que debemos compartirlo con todos los demás. Comenzando en tu casa, tu mujer, tus hijos. Mira, yo desearía que tu Navidad, si tú eres cristiano, fuera una Navidad cristiana. No te estoy diciendo que hagas un culto público y hasta recojas la ofrenda, ¿verdad? Pero si eres cristiano, en la Navidad hay que hablar de Jesús. ¿O no? Entonces, ahí a tus hijitos, en la alegría de los regalos y en los olores de la comida y en lo rico que es la piñata y el bolo y todo eso, haz una pausa para hablar del motivo de nuestra alegría, que es el Verbo se hizo carne. Y Él es nuestro poderoso Rey, Libertador. Y entonces, tus hijos, cuando sean más grandes, recordarán que en su casa no solo era luces, no solo era comida, no solo eran cohetes, no solo era alegría, era en honor de Jesús. No pierdas la esperanza. Él es nuestra esperanza. Y Él pronto volverá. Así que este mes, sé portador de esperanza. Va a haber muchas pachangas cerca de ti. ¿Cierto o no? Trabajo, la escuela y los vecinos. Y por favor, si piden posada, tú ve a la posada, no tengas problema. Tú llévales a Jesús. Muéstrales al admirable, al consejero, al Dios fuerte, al Padre eterno, al príncipe de paz, que es tu Señor y tu Salvador. ¿Lo hará? Le pongo ese desafío. Hágalo. Y se va a sorprender de que este mundo está hambriento de esperanza, de paz y de amor. Usted y yo lo tenemos. Démoslo. Para eso hemos sido llamados. Para ser sal y luz, portadores de la esperanza de nuestro Dios. Terminemos con una oración. Y vamos a hacer algo práctico. Inclina tu rostro.
quiero que pienses en 3 personas a las que a ti te gustaría hablarles de Jesús. 3 personas a las que a ti te gustaría hablarles de Jesús, pero que a lo mejor por miedo, por temor, por muchas razones, no te has atrevido a hablarles. Mira, este mes te vamos a proveer de muchos espacios aquí en la iglesia, en nuestros recursos en redes sociales, para que se los compartas. Franca y claramente que Jesús es tu Rey y Salvador. Y que quieres darles ese regalo, que es el mayor regalo de Dios para la humanidad. Piensa en 3 nombres. Y quiero animarte que en este momento, en presencia de Dios, puedas pedirle al Padre que te dé la valentía, la oportunidad, el deseo de poder compartirles a Jesús a estas personas. Puedes invitarlos aquí a Fortaleza, puedes invitarlos a las posadas y a las actividades que haremos, puedes regalarles folletos. El próximo domingo yo aquí les voy a tener folletos especiales. Voy a publicar en nuestra página de Facebook también algunas imágenes como tarjetas de Navidad con un mensaje claro de que Jesús es Rey y Salvador. Pero habla de lo maravilloso que es Jesús.